¿Sabías que el gobierno de los Estados Unidos asegura tener razones legales para deportar a Mahmoud Khalil? Dicen que mintió en su solicitud de residencia y que incluso representa una amenaza para la seguridad nacional. Más allá de las acusaciones, este caso revela cómo una mala interpretación de la ley podría afectar a cualquier inmigrante, incluso si no ha cometido ningún delito. Analizaremos el caso y al final tú serás quien decide si hay suficientes argumentos para deportarlo. ¡Comencemos! Es la primera vez que estás aquí y no conoces el caso de Khalil. Te doy un contexto rápido. Mahmoud Khalil, quien es residente permanente en los Estados Unidos, destacado activista a favor de los palestinos que se enfrenta a un orden de deportación debido a su activismo en la Universidad de Colombia. Sin embargo, este caso se ha hecho popular debido a las irregularidades que hubo en su detención y las razones que ha presentado la administración Trump para su deportación. Veamos a detalle el caso. Empecemos con los argumentos del gobierno. Khalil solicitó su residencia permanente después de casarse con una ciudadana americana, pero el Departamento de Justicia afirma que Khalil cometió fraude migratorio porque no mencionó en su solicitud que trabajó en las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ni en la embajada británica en Beirut. Además, también se le acusa de ocultar su afiliación al grupo Columbia Universidad Apartheid Divest, que promueve protestas pro-palestinas y otras cosas. El gobierno también argumenta que Khalil es una amenaza para la seguridad nacional debido a sus supuestos vínculos con Hamas. Sin embargo, hasta ahora no han presentado ninguna evidencia de que Khalil haya violado alguna ley de los Estados Unidos. Trabajar para la UNRWA no significa automáticamente que Khalil apoya a organizaciones terroristas, pero puede generar sospechas. La pregunta que surge con las acciones del gobierno es: ¿está siendo Khalil perseguido únicamente por su activismo político? Para ser claro, no apoyo ni respaldo lo que Khalil dice o cree, pero tiene derecho a expresar sus opiniones dentro de ciertos límites. Defenderé su derecho a hacerlo porque mañana podríamos ser tú o yo quienes sean señalados solo por expresar nuestras ideas. Los abogados de Khalil aseguran que estas acusaciones no tienen fundamento y que su activismo está protegida por la primera enmienda. Puede que tenga razón, pero no aún sabemos lo suficiente para decidir, en mi opinión. Aquí es donde se complica. El Departamento de Justicia está intentando usar una sección de la Ley de Inmigración y Nacional de 1952 que permite la deportación si existen motivos razonables para creer alguien representa un riesgo para la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, esa misma ley establece que una persona no puede ser deportado únicamente por sus creencias o declaraciones. Hasta el momento, Khalil no ha sido acusado formalmente de ayudar a Hamas, una organización terrorista, ni de cometer ningún delito. Entonces, ¿puede el gobierno violar sus derechos solo porque sus opiniones son controversiales? Hablaremos del arresto. El arresto de Khalil fue altamente irregular. Fue detenido por agentes vestidos de civil sin identificación clara y sin mostrar un orden judicial. Tristemente, esto pasa todo el tiempo, en particular cuando uno no conoce sus derechos. Se lo negó el acceso a su abogado, lo cual es extremadamente inusual, y fue trasladado a un centro de detención en Luisiana, lejos de su hogar en Nueva York. Esto también ocurre con demasiada frecuencia y espero que la atención pública de esta situación va a cambiar. Estas acciones violan su derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda. Ese mismo fin de semana, ICE intentó detener a otro estudiante internacional de Colombia, pero no pudo entrar a su apartamento. A lo mejor ella conocía sus derechos. También arrestaron a Leka Cordia, otro estudiante palestina. Este patrón de arrestos sugiere que la administración de Trump está persiguiendo activistas palestinos de manera agresiva. Si quieres más detalles sobre el arresto de Khalil y las violaciones legales involucradas,
revisen nuestro video anterior, hemos dejado el enlace en la descripción. Ahora, ¿qué es el fraude y la tergiversación en material de inmigración? En el caso de Jalil, se ha hablado mucho sobre el fraude migratorio y la tergiversación de la ley. El fraude migratorio ocurre cuando alguien proporciona información falsa en su solicitud de inmigración con el propósito de obtener beneficios migratorios. Un tipo de fraude es la tergiversación de información o comúnmente llamada misrepresentación, que puede ser deliberado o accidental. Si la información omitada o falsificada es material, es decir, que pudo haber influenciado la decisión del gobierno, entonces puede llevar a la negación de una residencia permanente o incluso a la deportación. Pero, ¿qué significa que la omisión sea material? Pongamos ejemplos. En el caso Matter of Tijam de 1998, la señora Tijam, una inmigrante, solicitó su tarjeta de residencia basándose en su matrimonio con ciudadano estadounidense. Sin embargo, no reveló un matrimonio previo. Esta omisión era material porque sin un certificado de defunción o un decreto de divorcio, significaba que su matrimonio actual era inválido. La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó la negación de su solicitud de residencia permanente. En 2011, el caso de Singh contra Napolitano, esta persona omitió afiliación con grupos políticos vinculados a abusos de derechos humanos. Dicha omisión fue material porque el gobierno habría denegado su solicitud si hubiera sabido de su membrieza en estos grupos. Su residencia fue revocada y los tribunales de apelación confirmaron esa decisión. Ahora, en el caso de Jalil, su omisión fue realmente material. No revelar su empleo en la UNRWA y en la Embajada Británica es debatible. Su empleo en la Embajada Británica probablemente no sea un problema, pero su trabajo en la UNRWA, que ha sido vinculado a grupos radicales, podría considerarse material dependiendo de los hechos que aún no se conocen. Pero, ¿qué significa tener vínculos con organizaciones terroristas? Bajo la ley de los Estados Unidos, apoyar una organización terrorista puede incluir financiar la organización, proveer bienes o recursos, participar activamente en actividades ilegales o ser miembro oficial del grupo. Para entender cómo funcionan estas acusaciones, vemos casos en los que las conexiones con organizaciones terroristas se llevaron a la deportación. Un mes atrás, en marzo específicamente, miembros de Tren Aragua, los Estados Unidos utilizó la ley de enemigos extranjeros para deportar a 200 personas acusadas de pertenecer a esta pandilla venezolana que ha sido designado como una organización terrorista. En octubre de 2024, el gobierno deportó a inmigrantes tajiks sospechosos de tener vínculos con ISIS. Estos inmigrantes cruzaron ilegalmente la frontera de los Estados Unidos y supuestamente estaban planeando un ataque dentro del país. Pero expresar opinión políticas, críticas contra el gobierno de los Estados Unidos o apoyar grupos palestinos equivale a respaldar al terrorismo? No, sin información adicional que actualmente no conocemos. La libertad de expresión está protegida por la primera enmienda. Sería difícil deportar a Jalil por seguridad nacional sin pruebas, las cuales hasta ahora no han sido presentados al público. ¿Puede Jalil evitar deportación? Bueno, a lo mejor. Si el gobierno lo acusa de tergiversación, quiere decir misrepresentación, y se decide que su empleo es un hecho material, eso lo descualificaría para obtener un green card. Sin embargo, podría presentar un perdón migratorio, waiver en inglés, para corregir su misrepresentación. Jalil tendría que demostrar que su esposa, quien es ciudadana estadounidense y está embarazada, sufriría una dificultad extrema si él es deportado. Eso no es difícil de probar si sabes cómo hacerlo. Sin embargo, si el gobierno logra demostrar que Jalil es miembro de una organización terrorista o ha respaldado actos de terrorismo o ha recaudado fondos o brindado apoyo material a una organización terrorista,
entonces será deportado. No existe un perdón migratorio para este tipo de conducta. El caso de Jalil no se trata solo de una persona. Sienta un precedente peligroso para la comunidad inmigrante. Las acciones del gobierno, por ahora, son sospechosos. Si pueden hacer esto a un residente permanente legal, ¿qué les impide hacerlo con inmigrantes indocumentados o incluso con ciudadanos estadounidenses? ¿Crees que Jalil está siendo castigado injustamente por sus creencias políticas o que el gobierno está protegiendo el país de terroristas? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos el próximo video y recuerda, a bueno o a mal, estamos juntos en esto. Hasta la próxima. Espero que te gustó el video. Te invito a que veas otros videos donde te comparto más consejos para cuidar tu reputación como inmigrante. Hasta la próxima. Gracias, mis amigos.